Hola, somos un grupo de la carrera de Tecnología Médica de la Universidad de los Lagos. En este video abordaremos dos funciones vitales del cuerpo que son motilidad gastrointestinal y funciones transportadoras y metabólicas del hígado. Según el texto de Fisiología Médica del Ganon, estos sistemas trabajan en conjunto para poder procesar y absorber y manejar los nutrientes que ingerimos y también para mantener el equilibrio interno del organismo. Existen tres tipos generales de motilidad, que son peristaltismo, segmentación y complejo motor migratorio. El peristaltismo es un reflejo que ocurre en el tracto digestivo, desde el esófago hasta el recto, cuando la pared intestinal se estira por el contenido. Este estiramiento provoca contracciones circulares que se mueven caudalmente impulsando el contenido a velocidades de 2 a 25 centímetros por segundo. Esta actividad depende de impulsos nerviosos autónomos, pero es independiente de la inervación extrínseca. La serotonina liberada por el estiramiento activa neuronas que regulan estas contracciones y relajaciones en el intestino, como se puede ver en la imagen, que gracias a las contracciones expulsan la materia hacia el recto. En segundo lugar tenemos la segmentación, que son contracciones alternadas que mezclan el contenido intestinal para así mejorar la digestión y absorción. Y en tercer lugar tenemos el complejo motor migratorio, que consta de tres fases que se inicia con la fase de inactividad, que sería la fase 1, seguido de la actividad irregular, que sería la fase 2, y culmina en actividad regular, fase 3. Este complejo son ondas que limpian el intestino entre comidas, cuando la persona está en ayuno, y son ondas que van entre 90 a 120 minutos. La actividad eléctrica básica hace que el músculo liso del tubo digestivo presente fluctuaciones rítmicas en el potencial de membrana entre menos 65 y menos 45 milivoltios. Estos marcan la frecuencia de contracción muscular. En el intestino y en el estómago, estas células están localizadas en la capa muscular externa circular, mientras que en el colon se encuentran en el borde submucoso. La frecuencia de la actividad eléctrica básica varía en el estómago, el duodeno y en el colon sigmoide. Así coordina la actividad peristáltica. Están generados por estímulos nerviosos y hormonales. Como se ve en la imagen, la acetilcolina hace que aumenten y la adrenalina hace que disminuyan. Motilidad en segmentos específicos: boca, esófago, estómago, intestino delgado, colon y recto. En la boca y el esófago, en la boca ocurre la masticación voluntaria e involuntaria, donde el alimento es mezclado con saliva y propulsado hacia el esófago, donde las ondas peristálticas del esófago desplazan el alimento hacia el estómago. Luego avanzan hacia el estómago, donde se almacena el alimento, se mezcla con ácido, moco y pepsina, y luego este es liberado a una velocidad constante y equilibrada hacia el duodeno. En el intestino delgado, el contenido intestinal es mezclado con secreciones de la mucosa, jugo pancreático y bilis. La motilidad intestinal incluye ondas peristálticas que propulsan el contenido intestinal hacia el colon, contracciones de segmentación que desplazan el quimio de un lado a otro y aumentan su contacto con la superficie de la mucosa, contracciones tónicas que separan un segmento de otro en el intestino. Aquí es donde ocurre también la segmentación y el complejo motor migratorio. Luego pasamos al colon, que sirve como un reservorio para los residuos de alimentos que no pueden digerirse o absorberse. La motilidad del colon disminuye su velocidad para permitir la absorción de agua, sodio y otros minerales. Luego se dirige hacia el recto, donde la defecación es un reflejo medular que se puede inhibir voluntariamente o favorecer mediante la relajación del esfínter anal externo y la contracción de los músculos abdominales. Bien, en el punto 4 tenemos la regulación del vómito.
Tenemos nosotros que el vómito está controlado por un centro específico que está ubicado principalmente en la formación reticular del bulbo raquídeo. Este centro es el que se encarga de reunir e interpretar señales que llegan de distintas partes de nuestro cuerpo para así poder coordinar la respuesta al vómito. Las causas que pueden desencadenarlo son varias. Por un lado tenemos los estímulos periféricos como las irritaciones de la mucosa gástrica intestinal. Y por otro lado tenemos la presencia de toxinas en la sangre, que esos serían estímulos químicos, que estas son detectadas por una zona llamada área postrema. Además, ciertos estímulos centrales como el mareo por movimiento o emociones tensas también pueden desencadenarlo. En este proceso, los nervios vagos y glosofaringeos también tienen un papel clave, ya que llevan señales desde el tracto gastrointestinal y la faringe hacia el centro del vómito. El núcleo del tracto utilitario es fundamental también para procesar toda esta información. Una vez que el centro del vómito se activa, se desencadena una respuesta coordinada. O sea, se produce un movimiento inverso del intestino delgado, lo que lleva el contenido hacia el estómago, y los músculos abdominales se contraen y el esfínter esófago inferior se relaja. Permiten así la expulsión del contenido gástrico. Además de las causas fisiológicas, también hay otros factores que pueden influir, como ciertos medicamentos o cambios hormonales como las que se dan durante el embarazo. En el punto 5, la anatomía funcional del hígado y su circulación hepática. Nosotros también tenemos que el hígado es un órgano vital que actúa como filtro entre la sangre que viene del sistema digestivo y el resto del cuerpo, ¿cierto? La sangre es rica en nutrientes que provienen del intestino que proviene del intestino y llega al hígado a través de la vena porta. Una vez allí, se procesan en los sinusoides hepáticos, donde ocurre la filtración y el metabolismo de diferentes sustancias. La unidad funcional del hígado es el lobulillo hepático, como en la imagen. En esta estructura, los hepatocitos están organizados en la lámina que rodea los sinusoides. En esta posición se permite un contacto muy cercano entre las células y la sangre, lo que estaría facilitando el intercambio de sustancias. Una característica única del hígado es que su circulación combina la sangre de la vena porta y de la arteria hepática dentro de los sinusoides, donde luego la sangre se procesa y es recolectada por las venas centrales, lo que se unen para formar las venas hepáticas, las cuales drenan hacia la vena cava inferior. Igual el hígado también produce la bilis, una sustancia esencial para la digestión de las grasas. Esta bilis se almacena en la vesícula biliar y su liberación del duodeno está regulada por el esfínter de Oddi. Igual cuando comemos, la hormona colchicitocinina estimula la concentración de la vesícula biliar y se libera la bilis justo cuando se necesita. Y en el punto 6, funciones metabólicas y de desintoxicación del hígado. El hígado cumple funciones fundamentales en el metabolismo. Regula el uso de los carbohidratos, grasas y proteínas. Por ejemplo, controla los niveles de glucosa en la sangre. Sintetiza lipoproteínas y produce ácidos biliares que ayudan en la digestión. Además, el hígado es clave en la desintoxicación de nuestro cuerpo. A través de una serie de reacciones bioquímicas, transforma sustancias tóxicas o productos de desechos en compuestos menos dañinos, que luego son eliminados en su mayoría a través de la bilis. Otra función importante es el metabolismo hormonal. El hígado también ayuda a regular la concentración de varias hormonas, lo que es esencial para mantener el equilibrio de nuestro cuerpo. Y para entender mejor cómo realizan estas funciones, podemos mirar la imagen. Una unidad funcional que describe cómo fluye la sangre desde las arteriolas hepáticas y vénulas hacia los sinusoides, pasando cerca de los hepatocitos y permitiendo así la filtración, el metabolismo y la secreción de la bilis también. En esta estructura también se ubican conductos biliares que recogen la bilis producida por los hepatocitos. Formación y función de la bilis. La bilis es un ácido importante para digerir y absorber los lípidos. Este se origina en el hígado. También sirve de líquido excretor decisivo, donde el organismo elimina los productos terminales liposolubles del metabolismo, así como los xenobióticos liposolubles. Los xenobióticos son compuestos extraños en el organismo, como los medicamentos. Algunas de las funciones de la bilis son
la formación de micelas, las cuales solubilizan las moléculas como el colesterol, ayuda a emulsionar las grasas y facilitar así su absorción en el intestino delgado, y como ruta de excreción de la bilirrubina, que le da a la bilis su color característico. La formación de la bilis comienza en el hepatocito, en los hepatocitos, que son las células del hígado encargadas de producir la bilis. Después por la membrana sinusoidal y el espacio de Dice. Por la membrana sinusoidal, los hepatocitos interactúan con la sangre. El espacio de Dice es un espacio entre los hepatocitos y los sinusoides, donde ocurre el intercambio metabólico entre el plasma sanguíneo y los hepatocitos. Después, por los canalículos biliares, los hepatocitos vierten la bilis que producen en los canalículos biliares pequeños conductos entre células hepáticas. En el conducto hepático común, los canalículos drenan en conductos más grandes hasta formar el conducto hepático común que recoge toda la bilis del hígado. Después hay dos caminos posibles para la bilis. Uno es el almacenamiento, que es donde si no se necesita en el intestino, la bilis viaja por el conducto cístico hacia la vesícula biliar donde queda almacenada, o por secreción directa. Por ejemplo, tras una comida rica en grasas, puede fluir directamente desde el conducto hepático común hacia el colédoco y luego al intestino delgado para ayudar en la digestión. Producción de proteínas plasmáticas. La albúmina es cuantitativamente la más importante y contribuye a la mayor parte de la presión oncótica del plasma. Muchos de los productos son proteínas de fase aguda, proteínas sintetizadas y secretadas hacia el plasma cuando hay exposición a estímulos estresantes. Algunas son proteínas que transportan esteroides y otras hormonas en el plasma y se conocen otras más, las cuales corresponden a factores de la coagulación. Después de una hemorragia, el hígado restituye las proteínas plasmáticas en cuestión de días a semanas. La única clase principal de proteínas plasmáticas que no sintetiza el hígado son las inmunoglobulinas. Rol del hígado en homeostasis del amoníaco. El hígado desempeña un papel fundamental en la homeostasis del amoníaco, un compuesto tóxico que se genera principalmente como producto del metabolismo de las proteínas. El hígado es el único órgano en el cual se expresa el ciclo completo de la urea. El amoníaco que circula en la sangre proviene principalmente del colon y de los riñones. Cuando este amoníaco llega al hígado, la mayor parte es captada por los hepatocitos. Dentro de las mitocondrias de estas células, el amoníaco se transforma en una sustancia llamada fosfato de carbamoil. Este fosfato reacciona con otra molécula llamada ornitirina, formando citrulina. Luego, en el citoplasma de la célula se llevan a cabo más reacciones que producen arginina, la cual finalmente se convierte en urea y ornitina. La ornitina regresa a las mitocondrias para repetir el ciclo, mientras que la urea, al ser una molécula pequeña, pasa nuevamente a la sangre. Desde ahí es llevada a los riñones donde se filtra y se elimina por la orina.